Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a realizar hoy el taller número 3 del área de sociales. El tema de hoy son las clases sociales. Vamos a iniciar con una clase teórica acerca del tema y después de eso vamos a resolver las preguntas propuestas en la bitácora y se van a justificar las respuestas correctas. Vamos a empezar entonces con el tema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué son las clases sociales. ¿Qué es una clase social? Las clases sociales son grupos humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan dentro de un modo de producción. Por lo tanto, la característica principal que diferencia una clase social de otra es económica. Aquí entonces vamos a hacer una aclaración inicial y es que nosotros podemos realizar distintas divisiones de los distintos grupos que componen a una sociedad. Tenemos individuos con distintas características, pero que tienen características en común unos con otros. Eh, Esas características en común pueden ser características culturales, características físicas, biológicas, pueden ser características religiosas, en fin, podemos agrupar a los distintos miembros de una sociedad de distintas maneras dependiendo de aquello que los une. Cuando hablamos de clases sociales, estamos hablando de una forma de dividir, de caracterizar a los miembros de una sociedad a partir de una característica en común y que es diferenciada de otros individuos. En el caso de las clases sociales, la característica que define la división es económica. Es decir, son las diferencias económicas las que van a determinar que un individuo pertenezca a una clase u otra clase social. Ahora bien, como la diferencia es económica, por supuesto, las clases sociales se dan dentro de determinados modos de producción. Vamos a ver entonces qué es un modo de producción para que esta idea pues nos quede un poco más clara. Los modos de producción son las formas como se organizan económicamente las sociedades humanas para satisfacer las necesidades de bienes y servicios. A su vez, el modo de producción determina las relaciones que entablen los seres humanos en la producción de dichos bienes. Es decir, un modo de producción básicamente es la forma como una sociedad organiza la economía y se organiza la economía de determinada manera, fundamentalmente porque esos seres y esa sociedad tienen unas necesidades materiales. Necesitan comer, necesitan vestirse, podemos pensar en todas las necesidades que tenemos los seres humanos o que tienen determinadas sociedades. Dependiendo de las necesidades que tengan las sociedades, el modo de producción va a ser uno u otro. Esa es la primera cosa que deben tener en cuenta. La primera cosa es que la forma como organizamos la economía depende de las necesidades que tengamos como sociedad. Pero tengan en cuenta otro elemento, y es que los modos de producción, la forma como nosotros nos organizamos económicamente, determina la forma como también nosotros nos relacionamos unos con otros en ese proceso de producción de lo que necesitamos para vivir. En ese sentido, podemos encontrar varios modos de producción. El primer modo de producción es el comunismo primitivo. Este modo de producción se dio en la prehistoria, puntualmente durante el Neolítico, y empieza justo cuando los seres humanos dejan de em, ser nómadas y se vuelven sedentarios, es decir, se ubican en determinados lugares y ahí, pues, digamos, crean una sociedad. Es una característica, por lo tanto, de comunidades ya sedentarias. Sin embargo, se diferencian de las otras sociedades posteriores que también son sedentarias, porque primero la propiedad no es privada, sino es comunitaria. Es decir, si por ejemplo ciertos miembros de la sociedad, de la comunidad, iban a cazar un animal, la carne que cazaban no era para solamente ellos y sus familias, sino que era en común, la compartían con todos los miembros de la comunidad. La otra característica es que durante esta época no existen las clases sociales. ¿Y por qué no existen las clases sociales? Porque recuerden que les mencioné que las clases sociales son una división fundamentalmente económica. Si aquí no hay diferencias en la propiedad, porque no existe la propiedad privada, sino que todo es de todos, ¿qué va a ocurrir?
que no va a haber diferencias económicas porque no va a haber unos que tengan más que otros. Y en ese sentido no existen las clases sociales. La otra característica es que no existe el Estado aún, no es necesaria la creación de instituciones y demás, sino que todos los conflictos y demás y los acuerdos también a los que debe llegar la comunidad se llevan a cabo, pues digamos, de una manera mucho más natural, sin necesidad de que se creen instituciones ni de que intervenga una jerarquía. La siguiente característica es que el objetivo principal de todas las actividades económicas es buscar el bienestar colectivo y satisfacer, por lo tanto, las necesidades de todos. Y la última característica es que la producción básicamente se centra en la agricultura, el pastoreo y la caza. Por supuesto que también tienen que hacer ropa y demás, pero eso digamos que no va a ser como uno de los central en la producción, sino que las necesidades básicas, al menos hasta el momento, son principalmente la alimentación y tener un techo donde vivir. El segundo modo de producción es el esclavismo y el esclavismo se caracteriza porque ya en este momento sí vamos a encontrar que hay clases sociales y jerarquización social. ¿Qué ocurre? Las sociedades humanas empiezan a expandirse y empiezan a ser más prósperas, empiezan a ya poder satisfacer más fácilmente sus necesidades alimenticias. En ese sentido, pues ya pueden preocuparse por otras cosas, ¿no? Como la adoración de los dioses y demás, que esto se convierta como en un tema importante. Se empiezan a jerarquizar estas sociedades, se crean las clases sociales porque ya hay una diferencia económica entre distintos sectores y bueno, pues digamos que el esclavismo es el modo de producción propio de las civilizaciones antiguas, que son las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma. Las relaciones que se entablan aquí en términos de clases sociales, debido a que ya existen las clases sociales, son relaciones verticales y las relaciones son de amo-esclavo, en la cual el esclavo hace parte de la propiedad privada del amo. Y esto es muy, muy importante porque entonces cuando ya nos encontramos con las clases sociales, nos podemos encontrar con clases sociales justamente porque ya existe la propiedad privada. No ocurre que todo sea de todos, sino que em, ya hay individuos que pueden apropiarse de ciertas cosas, ¿no? Incluyendo a las personas. En el esclavismo, el esclavo también es una pertenencia del amo. Y aquí pues ya se da la creación del Estado, con eso estamos haciendo referencia a que ya se crean las instituciones, instituciones religiosas, puntualmente en el esclavismo, en algunas sociedades como la de Egipto, la de Mesopotamia y la de Persia, suelen como coincidir las instituciones religiosas con las instituciones encargadas de gobernar. Entonces, eso también, pues digamos, va a ser una característica importante porque va a determinar la forma de organización política también, que va a ser una organización política jerarquizada. Más tarde nos vamos a encontrar con el tercer modo de producción, que es el feudalismo. El feudalismo es propio de la Edad Media, finaliza aproximadamente en el siglo XV y pues bueno, se caracteriza porque existen las clases sociales, siguen existiendo las clases sociales, las relaciones de producción son serviles o de servidumbre. En esta, pues digamos, ya va a haber una diferencia con el esclavismo porque ya la persona que está subordinada al otro en términos económicos y por lo tanto en términos de clases sociales no le pertenece, ¿sí? Ya no es una relación donde el esclavo le pertenezca al amo, sino que son relaciones de servidumbre, donde parte de lo que producen, bueno, ocurre, básicamente funciona de la siguiente manera. Hay un rey, un monarca, y su territorio, el territorio que gobierna, está dividido en feudos. Cada uno de estos feudos lo gobierna, lo controla y lo administra un señor feudal y ese señor feudal reparte la tierra entre distintos campesinos. Estos campesinos no tienen tierras, están desposeídos y por lo tanto pues no tienen otra alternativa más que subyugarse ante el señor feudal. Y lo que hacen básicamente los campesinos es trabajar la tierra y parte de lo que producen, resultado de su trabajo, tiene que ir para el señor feudal, a cambio de protección y a cambio de tierras y un techo. Eso es básicamente lo que el señor feudal le da a los campesinos a cambio de que ellos trabajen para él y gran parte de lo que producen le pertenezca a él.
Y por supuesto aquí ya existe la propiedad privada, estos territorios no son propiamente los campesinos, no es que ellos puedan autónomamente hacer lo que quieran con las tierras, sino que tienen que hacerlas, que tienen que trabajar para el señor feudal, ¿no? Em, y en ese sentido, el señor feudal, digamos que tiene el derecho de apropiarse de la mercancía que es producto del trabajo de los siervos. Ya en la modernidad, aunque realmente inicia a partir del siglo XVI, se fortalece. En la modernidad nos encontramos con el capitalismo, que es el modo de producción que nos rige actualmente. En este, pues también existen las clases sociales. Las clases sociales ya no son ni amo, esclavo, tampoco son el señor feudal y el campesino o el siervo, sino que son pues la burguesía y el proletariado. Con burguesía hacemos referencia a el grupo social, la clase social que posee los medios de producción, que posee las maquinarias, que posee el dinero y el capital necesario para invertir. Y pues digamos, ellos son los que pueden poner en funcionamiento las fábricas, las empresas y demás. Y por otro lado tenemos el proletariado, que sería pues la clase trabajadora, las personas que no tienen posesión de nada y por lo tanto lo único que pueden vender, lo único con lo que pueden hacer transacción económica, en principio es con su fuerza de trabajo. Entonces tenemos a alguien que tiene las máquinas para producir y a alguien que solo tiene su fuerza de trabajo, por lo tanto se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al burgués para así poder ganar dinero a cambio. La propiedad privada va a existir. Aquí, digamos, la propiedad privada se va a hacer un poco más flexible en términos de que ya va a ser posible que el trabajador también tenga sus propiedades, tenga sus cosas, que pues obviamente nunca va a alcanzar el nivel de los burgueses. Y bueno, básicamente lo que hace es trabajar para ganar algo de dinero y con ese dinero poder adquirir lo que él mismo produjo, ¿no? O lo que los mismos de su clase social produjeron. En ese sentido, las relaciones que se entablan entre el burgués y el proletariado son relaciones también jerarquizadas, relaciones de explotación, donde el proletario es explotado por el burgués en términos de que el resultado de su trabajo va a producir riquezas para el burgués y apenas lo necesario para que el trabajador pueda comprar lo necesario para vivir. Esa es la explicación básica de los modos de producción. Esos son los cuatro principales modos de producción. Sin embargo, nos vamos a encontrar con un último modo de producción, que es el socialismo. Este modo de producción fue propuesto por los revolucionarios principalmente durante el siglo XIX. Y bueno, básicamente, tal y como lo pensaba Marx, un filósofo alemán del siglo XIX, el socialismo sería un proceso de transición del capitalismo al comunismo, donde lo que ocurriría sería que absolutamente todo pasaría a ser propiedad del Estado y el Estado se encargaría de repartirlo equitativamente. ¿Para qué existir el socialismo? ¿Cuál es la idea al crear el socialismo? La idea fundamental es acabar nuevamente con las clases sociales y que por lo tanto se elimine la jerarquía y las diferencias de clasificación social a partir de diferencias económicas. Terminamos entonces con la explicación de qué es una clase social. Recuerden que las clases sociales entonces son divisiones que se realizan de grupos de la sociedad dependiendo de las diferencias económicas que hay entre estos grupos. Y bueno, vamos a encontrarnos con estos distintos modos de producción que determinan de maneras distintas la forma como nos relacionamos unos con otros. Dependiendo de la forma como produzcamos económicamente, dependiendo de eso, se crean unas relaciones particulares entre los miembros de una sociedad. La idea ahora es que ustedes respondan las preguntas que se les proponen en la bitácora y después de eso pueden ver la retroalimentación de las preguntas que siguen después de esta explicación. Vamos a hacer ahora la revisión de las preguntas y a señalar cuál es la respuesta correcta. En la primera nos dice, desde el origen de las sociedades el ser humano ideó mecanismos para llevar a cabo objetivos que los unían en conjunto. Un ejemplo de organización para la supervivencia de un grupo son las reconocidas civilizaciones hidráulicas que consolidaron su poder y regulación en los ríos más importantes. Retomando la afirmación, se podría decir que las sociedades hidráulicas
son A, un ejemplo de hermandad, solidaridad y búsqueda del amor entre los habitantes. B, un ejemplo de la distribución y organización por clases para el correcto funcionamiento de la supervivencia de los individuos. C, un ejemplo de la posibilidad de vivir en el desierto y conseguir agua para abastecer un grupo humano. D, un ejemplo de desigualdades entre los individuos de una sociedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí nos está diciendo explícitamente que debemos considerar lo que se nos dice en el contexto para poder dar respuesta a la pregunta. Por eso nos dice retomando la afirmación. Ahora bien, esto ténganlo en cuenta porque a pesar de que no siempre lo diga explícitamente, las preguntas de la prueba saber siempre exigen que nosotros la respuesta que demos, es decir, la respuesta que seleccionemos, tenga una relación con lo que se nos dice el contexto. El contexto no está ahí gratuitamente, sino que el contexto intenta darnos información necesaria para poder dar respuesta a la pregunta. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que tengamos en cuenta que las sociedades hidráulicas son las sociedades que se construyeron al lado de ríos principales y que por lo tanto eso les permitió pues asentarse ahí, construir grandes civilizaciones porque fue posible que la tierra fuera fértil y por lo tanto producir alimentos gracias al agua de estos ríos, ¿sí? Por ese motivo, pues digamos, cuando nos hacen referencia a sociedades hidráulicas, podemos tener como dos grandes ejemplos a Mesopotamia y a Egipto. Egipto con el río Nilo y Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates. Esos son básicamente las sociedades hidráulicas. Ahora bien, las opciones podemos ir descartando. Por ejemplo, la A podemos descartarla fácilmente porque nos dice un ejemplo de hermandad, solidaridad y búsqueda del amor entre los habitantes. Y lo que nos dice en el contexto básicamente es que se idearon mecanismos para llevar a cabo objetivos en común. Y esos objetivos se dan porque, pues digamos, es necesaria la organización para la supervivencia de un grupo. Entonces, entrémonos en eso, es la supervivencia. No se unieron porque busquen amarse o solidaridad, nada de esto, sino que tiene que ver con la supervivencia. Por ese motivo, la A no es. La D, un ejemplo de desigualdades entre los individuos de una sociedad. El problema con la D es que de nuevo no retoma nada, porque nada de lo que se nos dice en el contexto nos está hablando de una organización para sobrevivir y en este nos está hablando de desigualdades. En la información que se nos presenta en el contexto no, digamos, no nos indica nada y tampoco está procurando dirigirnos hacia reconocer las jerarquizaciones y la división de las clases sociales en términos de desigualdad. Vamos a ver la C, un ejemplo de la posibilidad de vivir en el desierto y conseguir agua para abastecer un grupo humano. Y efectivamente estas sociedades hidráulicas sí son un ejemplo de cómo se puede conseguir agua para abastecer un grupo humano. Eso tiene relación directa con lo que se nos nombra en el contexto. Sin embargo, cuando nos habla de un ejemplo de la posibilidad de vivir en el desierto, pues se aleja de la información que nos da el contexto. A pesar de que es una afirmación verdadera, digamos que no logra recoger en términos completos lo que se nos nombra en el contexto. La que se ajusta acertadamente con el contexto es la B, un ejemplo de la distribución y organización por clases para el correcto funcionamiento de la supervivencia de los individuos. Lo que nos dice el contexto es que el ser humano ha ideado mecanismos para llevar a cabo objetivos que los una en conjunto, ¿no? Y nos dice que un ejemplo de esos mecanismos son la organización para la supervivencia de un grupo que idearon las sociedades hidráulicas. En ese sentido se recoge la idea de que es un ejemplo de la distribución de organización, es decir, tiene que ver con los mecanismos que se nos enuncian en el contexto y nos habla del correcto funcionamiento de la supervivencia de los individuos que se nos presenta como en el contexto como de aquello de lo cual son ejemplo las sociedades hidráulicas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Vamos a revisar ahora la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, en el antiguo Egipto se hizo necesario las clasificaciones para la división del trabajo en la medida en que lograra aportar y acrecentar la forma en la que se domara el río Nilo. Si usted tuviera en sus manos la responsabilidad de hacer lo mejor para su pueblo, garantizando su vida y bienestar, ¿qué haría? Entonces aquí se nos está evaluando el pensamiento crítico, se espera que ustedes puedan proponer a partir del análisis de fenómenos sociales. Lo que nos pregunta básicamente es qué haría
para, si tuviera en sus manos la responsabilidad de hacer lo mejor para su pueblo, garantizando su vida y bienestar. Por lo tanto, tienen que pensar en términos de bienestar colectivo, no individual. Vamos a ver cuáles opciones son las que se ajustan a eso. Nos dice A, formaría grupos de acuerdo con las afinidades en las capacidades para desempeñar funciones que contribuyan a enfrentar el río. B, elaboraría una barca y escribiría una legislación para que nadie pueda hacerme daño. C, construiría instalaciones para las personas que yo considere sean más importantes. Y D, buscaría la forma de extraer alimento lo más pronto posible. De estas, las únicas que se ajustan al buscar el beneficio común del pueblo son la A y la C, porque la B es egoísta al decirnos que escribiría una legislación para que nadie pueda hacerme daño, y recuerden que lo que se les exige es el bienestar común. Y la C dice construiría instalaciones para las personas que yo considere sean más importantes. Eso está recogiendo solamente a un grupo del pueblo, pero recuerden que lo que se nos exige en el contexto y lo que nos está exigiendo la pregunta es que sea bienestar común del pueblo. Por lo tanto, no pueden ser ni la B ni la C. Ahora, la D nos dice buscaría la forma de extraer alimento lo más pronto posible. Lo que se nos está pidiendo es que tengamos en cuenta la división del trabajo para domar el Nilo, ¿cierto? Ese es el objetivo. Y por lo tanto buscaría la forma de extraer alimento lo más pronto posible. No tiene que ver directamente con lo que se nos muestra en el contexto, a pesar de que sí cumple con la característica de buscar el beneficio para el pueblo, ¿no? Su vida y su bienestar. La que sí recoge completamente la información que se nos presenta en el contexto es la A, porque nos dice, formaría grupos de acuerdo con las afinidades en las capacidades para desempeñar funciones que contribuyan a enfrentar el río. Esto básicamente quiere decir que lo que haría es distribuir el trabajo en distintos grupos dependiendo de las capacidades y las funciones para así poder domar el Nilo y por lo tanto garantizar el bienestar y la vida del pueblo en común. Por ese motivo, la respuesta correcta es la A. Vamos con la pregunta número 3. En el nacimiento de la industria, el proletariado era la clase obrera, con menor capacidad adquisitiva y cuya única posesión en la producción era la fuerza de trabajo, mientras que la burguesía, por el contrario, era la poseedora de mayor cantidad de riqueza y de los medios de producción. Teniendo en cuenta esta designación, se podría interpretar que A. En Colombia es difícil hablar de burguesía y proletariado porque no hay un gran desarrollo de la industria y hay multiplicidad de actores relacionados con la producción. B. El 59% de la población en Colombia es burguesa, el 41% es proletaria. C. El 55% pertenece a la clase baja, el 41% pertenece a la clase media, el 4% a la clase alta. D. La burguesía nacional, a través de diferentes políticas económicas, ha potenciado la explotación de la clase trabajadora. De estas opciones, bueno, tengamos en cuenta que la pregunta nos está pidiendo interpretar y en ese sentido lo que intenta hacer, lo que intenta evaluar esta pregunta es la capacidad que ustedes tienen de analizar los conceptos, tomar los conceptos propios de las ciencias sociales, en este caso proletariado, burguesía y la industrialización, y aplicarlos en un contexto puntual, ¿cierto? La interpretación justamente les exige, al menos en este contexto, relacionar esos conceptos con la vida real, ¿no? Con un fenómeno puntual en un contexto específico. De estas opciones nosotros podemos descartar fácilmente la B y la C porque son datos cuantitativos y de la información que se nos brinda en el enunciado, en el contexto, que básicamente son características de lo que son los proletarios y de lo que son los burgueses, no podemos deducir o inferir, tampoco podríamos extraer de ahí de ninguna manera información cuantitativa. Se podría hacer una interpretación de ese tipo si hubiese una gráfica o algo por el estilo donde se nos presentaran esos datos, pero en este caso no es posible hacerlo. Ahora nos quedan la A y la D, y de esa podemos descartar la D, porque la D nos dice, la burguesía nacional, a través de diferentes políticas económicas, ha potenciado la explotación de la clase trabajadora. Aunque nosotros sepamos que esa es una afirmación verdadera y contemos con datos, esa información no se puede interpretar a partir de lo que se nos dice en el contexto, porque aquí nos está poniendo la relación entre la burguesía y el proletariado, que sería una relación de explotación. Sin embargo, lo que se nos presenta en el contexto
¿cierto? Es una caracterización de cada uno de ellos, pero no nos habla hasta el momento de las relaciones que se entablan entre unos y otros, si son de explotación o si son relaciones de otro tipo. En ese sentido, la A es la respuesta correcta. En Colombia es difícil hablar de burguesía y proletariado porque no hay un gran desarrollo de la industria y hay multiplicidad de actores relacionados con la producción. Esa sí es una información que ustedes podrían interpretar a partir de lo que se dice, porque está caracterizando tanto a los proletarios como a los burgueses. Y ustedes, conociendo el contexto colombiano y el contexto de producción en Colombia, pueden analizar si es posible que se dé el mismo caso y se den esas mismas características, que los actores en Colombia cumplan con esas dos características presentadas en el enunciado. Eso sí es posible hacerlo. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta a esta pregunta es la A. Vamos con la cuarta. Dice, en 1729, Jonathan Swift realizó un ensayo que nombró Una modesta proposición, con el fin de realizar una sátira a las condiciones deplorables de los jornaleros en la Irlanda de la época. Este autor propone consumir la carne de los hijos de los jornaleros para resolver el problema del hambre. De acuerdo con la afirmación, Swift hace referencia a la primera, el consumo de carne humana como práctica saludable en la sociedad para controlar el hambre. B. A las formas de vida de los jornaleros y los empleados de los jornaleros. C. A la situación de la población desde el trasfondo del mal vivir en términos económicos y sociales. D. A la vida entendida en términos económicos y consumibles, al proletario como subordinado. Entonces, en el contexto nos está hablando de un ensayo en el cual pues se intenta realizar una sátira a las condiciones deplorables de los jornaleros. Y nos dice de qué trata, ¿no? Que es básicamente la propuesta de comer los hijos de los jornaleros para combatir el hambre. La pregunta puntual es a qué hace referencia el autor. La primera podemos descartarla fácilmente porque en el contexto mismo nos está diciendo que el ensayo realmente es una sátira, ¿no? En ese sentido, él no puede hacer referencia en realidad al consumo de carne humana como una práctica saludable para controlar el hambre, ¿cierto? Sino que está utilizando esto como una herramienta estilística para poder postular una idea que está en el trasfondo. Entonces, no es la... La B, a las formas de vida de los jornaleros y los empleadores de los jornaleros. Y a pesar de que sí nos dice que está realizando una sátira a las condiciones deplorables de los jornaleros, a lo que realmente está haciendo referencia no es a las formas de vida de los jornaleros, sino a las condiciones de esa vida. Entonces, y además, pues digamos, no está incluido la cuestión de los empleadores de los jornaleros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no puede ser la B. Vamos con la C, a la situación de la población desde el trasfondo del mal vivir en términos económicos y sociales. Listo. En este caso podemos descartar también esa opción porque nos dice que es a la situación de la población. Y en el contexto se nos dice clara y explícitamente que está haciendo referencia es a las condiciones deplorables únicamente de los jornaleros, no de la población en general. Entonces no es la C. La D, a la vida entendida en términos económicos y consumibles y al proletariado como subordinado. Los jornaleros, en tanto proletarios, hacen parte de este grupo que estaría subordinado y además de eso, pues la analogía del consumir los hijos de los jornaleros es justamente, se presenta ahí justamente porque se está entendiendo a la vida en términos económicos y consumibles, al igual que la carne en este contexto puntualmente.